El colapso de la línea 12 del metro no fue corrupción, sino negligencia y valemadrismo. El colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México no fue el resultado de corrupción, sino de negligencia, ineptitud y valemadrismo de Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva y Florencia Serranía. Lo menciono porque lo primero que empezaron a decir tanto la derecha como algunos periodistas fue que el colapso fue causado por corrupción, lo cual demuestra que como periodistas son pésimos, ya que un periodista investiga antes de hacer afirmaciones. ¿Pero qué evidencia presentaron? Nos preguntamos. Pues la respuesta es ninguna. Y no la presentaron porque simple y sencillamente no hay. Pero de lo que sí hay evidencia es de negligencia e ineptitud. Mire usted por qué. Empecemos por el hecho de que desde 2011 hasta el 19 de septiembre de 2017 no hubo ningún daño estructural en la línea 12 del metro. Mancera suspendió el tramo de Tláhuac en 2013 en parte para hacer reparaciones porque no le dio el mantenimiento que le debió haber dado y en parte para joder políticamente a Marcelo Ebrard, quien inició e inauguró la obra una vez concluida. Mancera reabrió la línea 12 en 2015 y durante 2 años no hubo fallas, contratiempos o daños estructurales. Si había corrupción, nos preguntamos, ¿por qué no hubo daños? Ocurre el sismo de 2017, uno de los más fuertes que ha tenido la Ciudad de México desde 1985, y la línea 12 del metro resistió. ¿Dónde está la corrupción entonces? Solo hay 3 maneras en las que puede haber corrupción en una obra. 1. Otorgando permisos de manera ilegal, a cambio de dinero. No fue el caso. 2. Usando materiales o mano de obra de poca calidad, con tal de hacer más ganancia con el dinero asignado a la obra. Tampoco fue el caso. En un momento vamos a ver por qué. 3. Pagando sobreprecio por la obra. Y no, tampoco fue el caso. ¿Cómo sabemos que no ocurrieron ninguno de los supuestos de corrupción en la línea 12 del metro? Porque luego de que Mancera suspendiera la línea 12 en 2013, se hizo una auditoría a la obra y no hubo ninguna irregularidad. A Mancera le hubiera encantado que saliera alguna irregularidad, porque eso hubiera sido el fin de la carrera política de Marcelo Ebrard, a quien Mancera desesperadamente quería quitar de la jugada para ser Mancera el candidato del PRD a la presidencia en 2018. Pero no encontraron nada irregular. Pero si no hubo corrupción en la construcción de la línea 12, entonces forzosamente lo que hubo fue negligencia y valemadrismo. De eso sí hay evidencias. Evidencia 1. Luego del sismo del 17, el gobierno de Mancera hizo algunas reparaciones en algunos tramos de la línea 12 del metro, pero no en el lugar en donde ocurrió el accidente. ¿Por qué no? Pues porque no le pareció al gobierno de Mancera que valía la pena hacer reparaciones ahí. Evidencia 2. A pesar de las quejas de los vecinos por las grietas en diversas estaciones en el metro luego del sismo, el gobierno de Mancera, que luego le dejó botado a José Ramón Amieva, simplemente se las pasó por el arco del triunfo y no hizo nada para detectar problemas estructurales en la línea 12. Evidencia 3. Luego de que Florencia Serranía fue designada directora del metro con Claudia Sheinbaum, no se hicieron reparaciones o rehabilitaciones en la línea 12, a pesar de que se había advertido desde más de un año antes que había problemas. La negligencia de Florencia Serranía fue tan evidente que desde que llegó al cargo hubo 3 accidentes graves en el metro, un choque de trenes, un incendio en el centro histórico y el colapso de la línea 12. Será el colmo si Claudia Sheinbaum no cesa a Florencia Serranía, desde luego. Es imposible sostenerla en el cargo, luego de la ineptitud, negligencia y valemadrismo que ha demostrado. Misma negligencia y valemadrismo que mostró el gobierno perredista de Mancera, con el entonces director del metro, Jorge Gaviño, desde luego. Por todo lo anterior, se insiste, el colapso de la línea 12 del metro no fue por corrupción, fue por negligencia, ineptitud y valemadrismo. Y tampoco fue por las políticas de austeridad de Morena, ya que esas políticas de austeridad no existían cuando Mancera
era jefe de gobierno, simplemente porque él pertenece al PRD, y aún así no se le dio al metro la atención que requería durante su administración. Pero como la derecha es mentirosa y muchos periodistas creen que diciendo tonterías sin evidencia los van a contratar para salir en tercer grado, pues dicen la primera tontería que se les ocurre sin presentar evidencia alguna y sin investigar nada. Para esos periodistas lo importante no es ni decir la verdad ni informar, sino solo hacer ruido, a ver si así hacen fama y fortuna, supongo. Y luego se quejan de que el presidente López Obrador les da unas grandes exhibidotas en la mañanera. Carlos Slim también en la mira de la 4T por la tragedia en la línea 12 del metro. El accidente en la línea 12 del metro abrió un frente de batalla entre el canciller Marcelo Ebrard y Carlos Slim, el hombre más rico de México. De acuerdo con el sitio de noticias y trascendidos La Política Online, LPO, la línea 12 fue construida en los tramos Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera y Zapotitlán por el empresario. Estos tramos le fueron adjudicados por Marcelo Ebrard cuando era el jefe de gobierno capitalino, pero la constructora de Slim, a cargo de Antonio Gómez, decidió cambiar la estructura que había recomendado el despacho de José María Riobó. Grupo Carso optó por no hacer las traves, conocidas como ballenas, de la línea 12 de concreto, como había solicitado Riobó. Detalla que Carso cambió a acero porque le generaba economías de escala a Slim por ser dueño de la empresa Suecomex, que produce estructuras de ese metal. A pesar de que el acero es menos estable que el concreto, Carso logró que otro despacho de calculistas le avalara el cambio. Dejaron a un lado a Riobó, que había diseñado la infraestructura del metro desde los 90s, y se fueron con Grupo Colinas de Buen. Así Carso logró tener ahorros en la obra y mayores márgenes en sus ganancias. Según pudo conocer La Política Online, los problemas iniciaron luego de los sismos en septiembre de 2017, cuando la estructura de la línea 12 sufrió daños importantes. La Ciudad de México, entonces gobernada por Miguel Ángel Mancera, pidió a Carso revisarla. La constructora hizo trabajos mínimos de mantenimiento en las columnas, pero no revisó las traves. Son los mismos que ahora reporta el sindicato del metro, que ya daban señales claras de ser endebles. El portal asegura que el Grupo Carso está en el centro de las investigaciones de los gobiernos de la Ciudad de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller Ebrard se ha encargado de esa embestida sigilosa, dice el sitio, y añade que la tragedia sucede una semana después de que Andrés Manuel López Obrador criticara abiertamente a Telmex en su conferencia matutina. De acuerdo con el portal, el magnate también tiene información para defenderse y dirá que los trenes del metro que se compraron, avalados por el canciller, no eran los estipulados para la línea 12, lo que habría generado presión adicional sobre la estructura aérea que se construyó. El accidente, dice el portal, ha puesto en juego grandes obras de infraestructura de corte transeccional, el futuro político de Ebrard en 2024, acusaciones penales y hasta el panorama político de la 4T luego de un estrepitoso accidente. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción.
Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.